Hola, les damos la bienvenida al canal de las Tardes Contemplativas, un espacio de escucha activa, reflexión y aprendizaje de herramientas meditativas que te permitirán tener recursos para tu autocuidado, así como un espacio de reflexión de las cosas que nos impactan día con día. Estas grabaciones son parte de nuestras sesiones. Si deseas tener la experiencia completa, te invitamos a asistir de manera presencial o virtual todos los miércoles a las 7 de la tarde. Informes al correo info@descansamejor.com o por WhatsApp a nuestro número 55 63 26 99 46. Que lo disfrutes. Pues muy buena noche. Buenas noches, Robert. Hola, Alberto. Buenas noches, están aquí. Bienvenidas, qué bueno que estén aquí. En esta primera sesión del año 2026. Y empezamos con un tema formulado a través de la pregunta: ¿por qué se cansa mi mente? Entonces, no sé si quieres comenzar, Robert, hablando. Bueno, yo quisiera decir a quienes nos escuchan y a quienes están aquí: Lorena, Claudia, bienvenidas. Luis, que hace esto posible, incluyendo las ideas y los regaños. ¿Ya ves cómo tú regañas más, Luis? En este 2026 iba a estar menos regañón, dijo, solo que más crítico. Vamos a ver cómo es crítico. Pero originalmente el tema sí era cansancio, pero más bien lo planteábamos primero como atención, ¿no? Y había algo que tiene que ver la atención, que decimos qué, y el por qué se pierde la atención. Y una de las primeras cosas que pensamos es: pues nos cansamos, la atención se cansa. ¿Cómo se cansa la atención? ¿Por qué se cansa la atención? Okay. O el cansancio provoca desatención, o es la atención la que nos cansa. ¿Qué es? Entonces creo que cuando nos preguntamos qué hacer con lo que nos pasa, no nos preguntamos cómo está sucediendo algo bueno, nos preguntamos cómo nos quitamos algo malo, cómo nos quitamos algo que nos molesta, algo que nos cansa. Uh-huh. Y de ahí surgió por qué se cansa nuestra mente, por qué dejamos de atender, por qué en algún punto ya no podemos poner atención, ¿cierto? Uh-huh. Hablar de cansancio y de mente, entonces me lleva a la fatiga mental. Y evidentemente. Y estoy fatigado. Entonces entendemos fatiga mental como estos efectos que una persona puede experimentar durante o después de periodos prolongados de actividad cognitiva intensa, que llevan a no querer invertir más atención en la actividad. Y aquí atención es donde lo conectaría, o como lo estábamos proponiendo, cuál sería la relación entre la fatiga mental, la atención y en consecuencia la distracción. Y lo que nos encontramos un poco en la literatura es que la distracción puede ser vista como un síntoma o como la causa, o yo lo diría mejor, como ambas. ¿No? Pareciera que ahí se va creando como un círculo, un efecto circular entre la causa de la fatiga mental, que provendría de la distracción, pero que a su vez esa fatiga mental genera distracción. Y entonces, ¿será que la atención pueda ser un antídoto? ¿Y por qué sería un antídoto? Yo creo que sí, a veces. Y depende cómo. Yo creo que los psicólogos siempre decimos depende. Uh-huh. Aquí depende de qué atendemos, cuánto tiempo y cómo lo hacemos, ¿no? Okay. Y tú nos vas a enseñar una forma de cómo atender. Vamos a explorar como desde el budismo qué tiene que decir, y que es muy interesante porque, como adelantando un poco lo que el budismo decía hace 2600 años, ahora los neurocientíficos están muy contentos encontrando el hilo negro y falta que alguien les diga que eso ya lo habían dicho. Gautama y los griegos clásicos dijeron todo lo que hay que saber. Okay. Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Quién? Tú. ¿Por qué?
Si ya todo está dicho. Exacto. A la evidencia. Ok. Muy bien, bueno, entonces empezamos meditando y seguimos hablando. Seguimos hablando con atención. No sé, algo que comentar de la práctica o lo vamos igual abordando desde la conversación de hoy. Sí, Sí. me gusta más iniciar desde la conversación y hoy que tenemos dos invitados, me gustaría saber qué experimentaron para ver de dónde podemos iniciar, si están de acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? O incluso desde la pregunta que da nombre a la sesión, ¿no? ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué se cansa mi mente? O si en algún momento han identificado que la mente está cansada o esto de la fatiga mental. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué Claro, sintieron? ya iba a contestar. Bueno, yo creo que en diversas, sobre todo en las últimas etapas de mi vida, voy a hacer una opinión sobre mi experiencia. Yo no sé si es burnout, creo yo, lo que genera que mi mente se canse y pierda la atención. Y que el exceso de actividades y de responsabilidades impuestas que a veces ni siquiera nos tocan, hacen una presión tan grande sobre nuestra mente que genera justo lo contrario, ¿no? El perder la atención y el interés. Ahora, este ejercicio, la verdad es que tengo que confesarte que hace tiempo que no practicaba. Puedes ver fácilmente cómo descansa tu mente al momento en que la ordenas a enfocarse sobre la respiración. Esa fue la experiencia Sí, de ahora. ajá. Qué revelador. Descansa tu mente, descansa porque al final, cuando dices libérala, y yo empecé a hacer la lista de pendientes, no sé qué, no sé cuánto, me falta no sé qué, dije no sé cuánto, y cuando dices enfoca, es. En cambio. Ajá. Mm. Radical. Sobre eso vamos a andar platicando, ¿no? Para ti, Lore. Yo me recordé justo a finales del año pasado, tenía muchas cosas, justo por actividades que te sirven que no te corresponden, pero también porque inició como que mi mente funcionaba en ciclos creativos. Entonces estaba empezando el ciclo creativo, entonces tenía muchísimas ideas y muchas cosas que hacer. Y entonces todo se juntaba y me sentía, mi experiencia corporal era como tener una cabeza demasiado grande. Y ni siquiera podía caminar ya, ¿no? Me mareaba en realidad, ¿no? Y entonces hice algo, se me ocurrió hacer algo que seguro existe, ¿no? Lo llamé como descarga cognitiva, en donde agarré una libreta y empecé a anotar absolutamente todo lo que se me ocurría. Y después lo clasifiqué como cosas creativas, cosas que tengo que hacer y tareas diarias, porque además de pronto yo ni siquiera podía, por ejemplo, comer, ¿no? Entonces decía, a ver, hay que comer, hay que bañarse, hay que hacer todo. Entonces ya todo, y entonces sentía como mi mente se vaciaba y así empezaba a hacerlo todo. Y ahorita, cuando hicimos el ejercicio de pensar libremente, me acordé de eso, porque era como un ejercicio de descarga cognitiva, porque empecé como a decir toda la lista de pendientes, y cuando volvimos a enfocar la atención en respirar, fue como de claro, ¿no? Cuando termine de vaciar toda mi lista, voy a respirar, ¿no? Tal vez eso pueda complementar mi actividad de descarga cognitiva. Entonces, quizá una respuesta a por qué nos cansamos, o por qué se cansa nuestra mente, es la manera en la que comprendemos la atención. Recuerdo cuando éramos niños, pon atención en una orden que no solo era una orden, era la orden. Y era una orden desde la parte que tenías que además esforzar. Poner atención era un sobreesfuerzo, ¿no? Y vas por la calle y tienen que ponerte un gran letrero que diga atención, cuando algo relevante tienes que voltear, ¿no? Todos tus sentidos tienen que estar
escuchando, viendo, tocando eso que es importante. Cuando en realidad la atención, como la guiaste tú, tendría que ser lo que naturalmente nos enfoca, nos permite enfocarnos. Y eso permite la liberación a través de la atención desde un proceso que no implica un sobreesfuerzo, sino de naturalmente dirigirnos hacia eso que nos es relevante. Nuestra maestra debería haber dicho no con atención, sino debería haber actuado de una forma en la cual la atendiéramos, sin necesidad de decir que pusiéramos atención. Sin embargo, en esta orden, este comando de pon atención, se va entrenando nuestra atención justo para enfocar los recursos mentales en algo, en una tarea, en un objeto, y también aprender a ir como seleccionando, esa fue la palabra, discerniendo, discriminando de otros estímulos. O sea, aunque es un proceso básico, parece que va siendo entrenado. De hecho, desde la perspectiva budista, la mente convencional o la mente del que no practica es una mente no entrenada, distraída, ¿no? Pues como consecuencia. Y el proceso de la meditación, de la práctica, lo que va haciendo es entrenar la mente, que, bueno, termina generando, bueno, no sé si vayamos a hablar de eso, de esos cambios a nivel de los sustratos mentales o de las redes neuronales. Yo pienso que, bueno, en este sí vamos a tocar ese punto, pero antes, se me fue lo que iba a decir. Estaba exactamente. No pude despegar. Había que hacerlo, tenía que traer material de observación. El sujeto de observación, aquí está. Ya recordé. Calma, ya estás con la maestra de primaria. Sí, porque además lo importante no era que pusieras atención, lo importante era que actuaras como si pusieras atención. Sí, claro. Entonces quedarte quieto, con mirada de interés. Bueno, no se me ruido. Tienes crisis de ausencia, pero Sí. Ok. Pero es tan importante la atención que cuando, como especialista en salud mental, logras estabilizarla y logras que el paciente se enfoque, tienes la base para poder atender muchos diagnósticos. Adicciones, por supuesto, déficit de atención, pero también depresión, ansiedad, estrés postraumático, fibromialgia. Es decir, cuando logras que tu atención se enfoque en aquello que sí es relevante para tu bienestar, puedes estar más dispuesto a manipular o a comprender eso que te está afectando. Porque tu atención, paradójicamente, le estás poniendo, o le estás enfocando en lo que sí es importante y das espacio para manipular aquello que es importante en la medida en que te afecta, pero no para que te permita vivir. Muchas intervenciones, desde hace unos pocos años, en adicciones se basan en atender. Antes de trabajar la adicción en sí misma es atender. Porque eso te permite controlar mejor los impulsos, entonces mejor inhibir o regular tu consumo. Pero también en depresión, decía Facundo Cabral en una canción, en un poema, que no estás deprimido, estás distraído, ¿no? Distraído. Yo creo que hay matices, ¿no? Pero la esencia es muy parecida, ¿no? Estamos distraídos porque hay tanta información que nos cansa, y si nos cansa, ya no ponemos atención. Okay. Y si no ponemos atención al mundo, pues nos deprimimos porque no estamos enriqueciéndonos de ese mundo, no lo estamos atendiendo. Entonces, a la pregunta inicial de ¿por qué se cansa mi mente? La respuesta a la que estaremos llegando, no sé si de forma prematura o no, es porque no está atenta. Porque no está atenta. No está atenta. ¿Y por qué está distraída? ¿O por qué no está atenta? No está atenta porque se distrae. Sobreestimulación. Se distrae porque está... Ok, hay una sobreestimulación. Y que además la cultura actual se encarga de romantizar o favorecer eso, ¿no? Con el famoso multitasking. Y nos anhelamos ser personas. Y recompensas inmediatas.
Y la atención termina siendo un recurso cognitivo finito, limitado. En su proceso. En su proceso. Quizá puede ser ilimitado en su capacidad, pero como proceso requiere, ¿cómo puede ser? Restituirse, terminar un elemento y empezar otro. Ajá. Y que el multitasking es lo que no está haciendo, ¿no? Y por eso se genera ¿cómo le llaman? El costo interno de conmutación de tareas, en la que cada vez que tú brincas de una tarea a otra, o de un objeto a otro, va costándole más a la mente, y se va sobrecargando, y se va sobrecargando. El multitask y nuestros anhelos, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño pensar en muchas actividades, no era tan usual, pero estas generaciones de padres, de hijos, la idea es tener muchas cosas para aprender, muchas cosas para tener más elementos y herramientas para poder vivir y tener información en este mundo. Y es ahí donde creo que caímos en la tentación de las ciencias cognitivas, en creer que todo esto puede estar a nuestra disposición y lo podemos procesar como si estuviéramos observando una sola cosa. Hablas de anhelos y me haces pensar en los votos que se hacen en el budismo zen, que dicen todos los deseos son interminables, ¿no? Me comprometo como a reducirlos todos. Justo porque estos anhelos terminan siendo distracciones. Exacto. Y estás yendo de un lugar a otro, de un lugar a otro, de un lugar a otro. Menos aquí. Menos aquí. Entonces nos distraemos porque estamos intentando integrar elementos, información, cosas que no necesariamente necesitamos. ¿Será eso? Yo plantearía al revés, que la mente termina fragmentándose en muchas partes por atender esos anhelos, esas expectativas, esas tareas. Entonces termina siendo la experiencia de una mente fragmentada que genera fatiga, que cansa. Y por eso es que, como ya nos iba diciendo Claudia, cuando la atención se lleva hacia un punto, es como si esa fragmentación se fuera perdiendo y la mente se recoge la atención y la mente se unifica, se integra. Aquí quisiera ya dar pauta para esto que querías que abordáramos, que es las causas, ¿no? Y es donde justo hablar de la atención como mi mente que se cansa de ti y lo diferente toma más sentido. Claro que es una neurocientífica, me va a corregir si me equivoco. Pero para que esta liberación, este descanso que Claudia sintió cuando pudo enfocarse, pueda realmente significar un descanso y no otra cosa, y no más bien un cansancio. Nuestro cuerpo, este sustrato en el cual la función de la mente se pueda sentar, tiene que estar restaurado también, porque si no la atención se dirige a restaurar primero este sustrato. Si por alguna razón algo dentro de mí o algo en mí me hace sentir incómodo, mi atención va a estar ahí. Mi energía va a estar enfocada en intentar aliviar eso que me está haciendo sentir incómodo. Y generalmente lo que nos hace sentir incómodos es una respuesta a algo que está sucediendo. Una respuesta al estrés, básicamente. Que libera cortisol, libera adrenalina, libera toda una función para estar en reacción, o más bien en disposición a reaccionar frente a una situación que necesitamos atender. Nuestros sentidos tienen que estar ahí porque puede ser algo que nos puede causar daño. Cuando esa respuesta al estrés se va, nuestro cuerpo se restaura, nuestra función se equilibra, entra en un rango de equilibrio, como nos casa. Y entonces este descanso a través del enfoque en un solo elemento puede darse, porque el cuerpo ya está restaurado. Tengo ya cierta restauración que me permite enfocarme, ¿no? Ahí aparece un proceso que corre de forma paralela. Y sí, ante el estrés hay este componente cognitivo que es un asalto de pensamientos hacia lo peor que puede pasar, hacia lo que no he hecho, lo que está pendiente, que terminan siendo distracciones para la mente estando de un lugar a otro. Entonces me parece que si bien sí hay
de alguna manera una restauración del equilibrio del organismo. Por otro lado, también viene este efecto que tiene dirigir la atención hacia un punto en particular, y con lo cual podría entonces descansar la atención. No sé, también podríamos llegar a qué es primero, si esto otro. Me parece que corren de forma paralela. Quizá a lo mejor te voy a hacer una pregunta para intentar responder esto que voy a hacer yo. ¿Cuál es la concepción de atención del budismo? Porque me da la impresión que es como un solo proceso que implica enfocar nuestro ser en algo, ¿no? En este caso en una instrucción que tú diste sobre la respiración. Pero en quienes estudian la atención en áreas científicas, particularmente en las ciencias cognitivas o las neurociencias, este proceso se disecta. Y lo han intentado disectar a través de mini procesos o procesos que son diferenciados, pero que juntos forman parte de un todo. Entonces, Michel Posner, en finales de los 90, hizo una propuesta sobre la atención para poderla comprender mejor y propone por lo menos 3 sistemas. El sistema de alertamiento, es decir, el primer nivel de atención que requerimos y en el cual ni siquiera tenemos que estar conscientes hasta que eso que nos es relevante nos hace tener conciencia. Estamos platicando, estamos conversando y de repente se escucha un ruido muy fuerte que juega y todos nuestros sistemas voltean, nuestro cuerpo, nuestros ojos, y si fuéramos perros, a lo mejor las orejas, ¿no? No tenemos que estar atentos a todo lo que sucede para darnos cuenta de algo. Es un automatismo, pero un automatismo que nos permite tomar conciencia. Luego está el proceso de orientación. No basta con saber que algo sucede, tenemos que identificar dónde y el dónde nos da el contexto. Y luego viene, y el primer sistema del alertamiento son estallos cerebrales, es algo muy automático. El siguiente sistema ya implica corteza, ya implica un poco de conciencia, pero de conciencia de los objetos, de los dóndes. No hay nada conceptual todavía. Y luego viene el último proceso, que es el mantenimiento, ¿no? La atención selectiva, que es el nivel de conciencia que parece se entrena aquí, o a lo mejor tenemos acceso a los otros sistemas. Y es un sistema muy cortical y muy frontal, que implica la función de regiones cerebrales de muy reciente evolución. Y parece que es el sistema que se plantea en el budismo, entrenar desde la atención consciente, y de alguna forma interesante que ahorita tendremos que discutir, cómo esta atención consciente hace que tengamos también un efecto en la atención, en la orientación y en el automatismo. Porque alguien que practica meditación constantemente escucha algo estruendoso y también dirige atención, pero no se altera. No genera esa respuesta al estrés, aunque su automatismo sí dirige la atención. Puede tener incidencia el efecto del entrenamiento consciente sobre un efecto automático, un proceso automático. Eso me parece fascinante, ¿o no? Pero eso sí, solo sí, el concepto de atención en el budismo puede tener una equivalencia con esto que propone Posner. Esta clasificación de las distintas atenciones, ¿no? La atención vigilante, la atención sostenida, la atención focalizada, y se hace este paralelismo, o se empieza a hacer este paralelismo desde el movimiento de mindfulness, ¿no? Para tratar de entender cómo es que, o cuál es el mecanismo psicológico de la práctica de mindfulness, y se encuentra entonces, es la atención, ¿no? Y la misma práctica va permitiendo que se desenvuelvan estos tipos de atención, o que también los entendería, están representados en estas 3 etapas de la atención, que podríamos irnos un poco más profundo y hablar entonces en términos de percepción en el budismo, que en alguna otra sesión ya hemos hablado que lo que se entiende por percepción en las ciencias cognitivas y en el budismo tienen una diferenciación, ¿no? Pero entonces es darte cuenta, o esta capacidad de estar, dirigiendo la atención, ¿no? de forma voluntaria a un punto, sin que eso implique dejar de estar percibiendo los estímulos que continúan ocurriendo en el entorno,
pero entonces ahí se da esa atención selectiva, donde, ok, escuchas el ruido acá, pero tu atención regresa porque de manera voluntaria seleccionas este objeto, y eso lo vas poniendo durante mucho tiempo, ¿no? Entonces tu atención está puesta en la respiración, por decir un punto, pero te mantienes dándote cuenta de lo que está ocurriendo en tu entorno. Sí, esas clasificaciones de la atención que propones son más recientes. Yo no estoy muy de acuerdo con ellas, pero vamos a suponer que están de acuerdo, que la gente las usa, las comprendemos. Todas son de la esfera consciente. Son de ese trisistema propuesto en el cual la corteza frontal, a través de instrucciones, puede ser capaz de llevarnos a atender conscientemente una cosa o varias cosas. En el segundo orden que en el tercer orden, en el según, tercer de hecho. orden. El orden de más complejidad. Pero el que este nivel de conciencia entrenable tenga efecto sobre la orientación para saber dónde y cómo, y sobre el automatismo, sigue estando ahí presente. Y que en el budismo lo podríamos, creo que, encontrar en la percepción. En ese momento donde el órgano generado para eso, ¿no?, el tímpano o la retina, entra en contacto con las ondas sonoras o con la luz, se produce ese impacto, ese momento de contacto. Esa sería la primera etapa de la que estás hablando. Podría ser, porque es algo que sucede sin que nosotros estemos ahí, pero si sucede nos podemos dar cuenta. Ajá. Sería una especie de alertamiento. El momento posterior a ese contacto es, en el budismo se divide la conciencia en 6, o la conciencia básica se divide en 6, ¿no? Una para cada sentido, ¿no? El sexto es la mente, no es este sentido arácnido. Ni de otros. ¿Cuántos sentidos son? 6, o sea, los 5 convencionales más la mente como un sexto sentido. Que igual las mujeres dicen, ya ven como si es el sexto sentido solo de las mujeres. Shakira lo dijo, es la intuición. ¿El niño que había muertos era también su sexto sentido? ¿Cómo se llama? Sí, sexto sentido, es lo que estábamos diciendo ahorita. Entonces, atender la mente nos va a llevar a ver muertos. O es una metáfora de atender el pasado. Déjalo así. Pues es que eso todavía nos mete en algo complejo, que invitar a un filósofo, porque sería como si la atención fuera sinónimo de conciencia. El primer nivel, que sería el más básico, que es alertarme de algo que pueda suceder, pues sería un nivel de conciencia muy básico, pero conciencia. Te percatas de que eso existe. De que está ahí. La conciencia será una atención más sofisticada. Y cuando hablamos de conciencia plena, o más bien atención plena, mindfulness, ¿por qué lo llamamos así? ¿Cuál sería una atención no plena? Quizá ahí está la respuesta. Estas dos primeras etapas de las que hablas. Okay. Donde sí hay todo un dispositivo nervioso que está dándose cuenta de los estímulos a un nivel preconsciente o a un nivel no consciente. A un nivel preconsciente quizá me es más claro, porque puedes tomar conciencia, ¿no? Puedes tomar conciencia de eso aun cuando suceda sin ti. Bien. Pero entonces, la distracción es lo que nos cansa. Entonces, yo creo que es los estímulos que conscientemente hemos elegido atender. ¿Conscientemente? Porque el problema es que invertimos conscientemente energía, todos nuestros sentidos los dirigimos a intentar comprender e integrar un mundo de información que es tanta, claro, que incluso nuestro gran cerebro y redes neuronales no se dan abasto. claro. Pero son estímulos que conscientemente hemos decidido atender. ¿Lo cambiaría por voluntariamente? O voluntariamente. Sí, porque conscientemente en el budismo es todo un tema. Sí, voluntariamente sí, aunque es lo que nos lleva nuestra sociedad, ¿no? O sea, Pero nuestra hay una voluntad organización en querer social. estar viendo el teléfono y hablando Sí. contigo y lavándome los dientes Ajá, y moviéndole a la cacerola. Ajá.
que hemos decidido atender y que hemos aceptado atender como personas y como sociedades, ¿no? A diferentes ritmos. Ajá. Genéticos e históricos, pero al final sí tiene algo que ver con la voluntad. Y con eso quisiera hay uno de los textos canónicos del budismo, que es el Dhammapada, aborda de manera muy puntual como la distracción, y en su versículo 22 dice: quienes se deleitan en la atención, o sea, los que practican la atención de manera voluntaria y diligente, y ven el peligro de la no atención o negligencia, avanzan como un fuego ardiente, consumiendo todas las ataduras. La modernización de esto sería: quien está atento va a ser capaz de desactivar los hábitos reactivos. Quien no está atento se va a dejar llevar por estos hábitos reactivos, estos automatismos. Entonces creo que también por ahí va el cómo la atención puede abrir la puerta hacia una sensación de mayor bienestar. Pero también pareciera que integrar en nuestra actividad consciente estos automatismos, permitir que surjan cuando tengan que surgir como organismo, parece que también es una vía, ¿no? Es decir, eso que mencionas, esta posición de la atención, sería como entrenar nuestra capacidad para decidir cuándo sí y cuándo no atender. Y poder quitar esos automatismos que nos pueden llevar a atender lo que no necesariamente necesitamos, ¿no? Pareciera. De automatismos y Pero si es otro automático que nos permite atender para algo relevante y no atenderlo cuando no lo es, nos es útil, quizás también hay que regresar al automatismo. Ser conscientes de que existe y permitir que surja. Y no inhibirlo, sería hacer el entrenamiento. Saber cuándo sí y cuándo no inhibir lo automático. Sí, porque yo he visto a niños, mis sobrinas mismas, y cuando las entrenábamos, ¿no? Porque al final la familia nos entrena, ¿no? Entonces cuando las entrenábamos a ser alguien de nuestra familia, puede haber sido peor. Sí. no, porque ya no les damos premios. Por lo menos no comida. No comida. Nos sometemos a un programa de reforzamiento. Pero bueno, cuando nos entrenamos en las familias, y yo me acuerdo que les dábamos a mis sobrinas opciones, ¿no? Y les decían, elige esta, tal, al final se sobrecargaban. Tenían tantas opciones. ¿A dónde quieres ir? Vamos al cine, vamos a jugar, ¿quieres ir al parque? ¿Quieres quedar con tu primo? Al final, cuando dejamos que ella decidiera qué hacer y no les dábamos opciones, decidía la opción que quería. No tenía duda. Y generalmente decidían la opción que les hacía bien, en la que estaban más contentas, etc. Lo que hicimos nosotros fue sobrecargarla en una especie de entrenamiento consciente para decidir qué sí y qué no debe atender, cuando lo único que tenían que hacer era seguir el automatismo de lo que ya estaba indicando que atender. Pero es que ese automatismo, ¿tú cómo lo estás entendiendo? ¿Como intuición? ¿Como intuición? Como algo que nuestro ser sensorial y perceptual está integrando y está indicándonos que nos está haciendo bien, que nos estamos sintiendo a gusto, que nos estamos sintiendo tranquilos, y que al momento de decidir me quedo o me voy, pues me quedo porque soy tranquilo. En ese momento que se hace el switch de la decisión, te das cuenta y dices, estoy tranquilo, me quedo aquí. Pero eso obedece más a un estar presente, un estar aquí, ahora. Exacto. Usamos ese cliché. O ser consciente de esa experiencia, ¿no? Más que patrones automáticos, ¿no? Es que voy a elegir chocolate porque siempre elijo chocolate, ¿no? Bueno. También se entiende como automatismo y es diferente. Sí, creo que hablaba incluso con Clau, teníamos esa noción de automatismo más. De automatismo hacia un de patrón, seguir la inercia de algo. De un patrón, que se ha estado estableciendo, que no sabemos de dónde viene, que a lo mejor son heredados de nuestras familias, entrenadas, sometidas a un programa de reforzamiento. Impredecible para que tenga más efecto. Claro. ¿Cómo el amor? Por los tres.
quería compartir algo. A mí me causa sentido lo que dice Roberto, con un ejemplo ahorita que estamos retomando la parte de las películas. En esta parte del último samurái, cuando están entrenando al comandante teniente americano, y le dicen, tú mucha mente, ¿no? O sea, tú estás procesando todos los movimientos que tienes que hacer con el sable para defenderte, para atacar, y no. Tu cuerpo sabe cómo tiene que reaccionar, y es más o menos a lo que estoy entendiendo con Roberto, que es que le estamos poniendo mucha corteza, ¿no? Algo que nuestro cuerpo en sí mismo, con el alertamiento y con el segundo nivel de atención, que sería la orientación, tiene las condiciones para regularte, para brindar la atención, ¿no? Pero en el momento en el que entra la atención selectiva con una carga cognitiva, psicosocial, de expectativas, me gustó mucho esta parte de anhelo que estaban compartiendo justamente, pues no existe la posibilidad de que se suelte la idea o que se suelte la atención para brincar o para procesar la información que te acercó la atención, ¿no? Sino que esa mucha mente o esa mucha corteza te mantiene en el anhelo, o te mantiene en la expectativa, en el temor, en la saturación, que lo que genera precisamente es la fatiga, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que ahorita estamos batallando, porque si es automatizado o no, es si es demasiada corteza, o sea, mucha mente, o nuestro cuerpo puede darnos la herramienta para regularnos sin que le tengamos que brindar atención de más, ¿no? Sí. Esto que dices, yo lo traería nuevamente al proceso básico de atención, porque, y siguiendo la referencia del samurái, pero no el samurái, pero en la tradición zen está la práctica del tiro con arco, que trataba de recordar el nombre, pero no. Y en uno de los principios de ese tiro con arco es que esté presente la no mente. Porque en la medida que está la mente puesta en la flecha, dicen, y tensa además el arco, ¿no? Le voy a dar, voy a fallar, ayer le digo, pero hoy no sé si voy a dar, todos dicen que soy muy bueno, me están viendo, ¿qué va a decir este? ¿Qué va a decir este? Entonces, ahí, toda esta serie de pensamientos en sí mismos se vuelven una distracción, en la que tu mente está ahí y no está aquí. Claro. No está en sentir lo tenso de la cuerda, el sentir el aire, que ese sería el no mente, que el no mente siente y deja ir, ¿no? Hacer lo que tiene que hacer. Yo tengo dos experiencias que ilustran bien lo que dijiste tú. Una es con un paciente de ese centro que tenía con un problema, no podía dormir, se sentía muy mal, parece que tenía un poco de depresión, se sentía muy triste. Y avanzando en sus sesiones nos dimos cuenta que el gran tema que causaba este estado de ánimo era un bajo rendimiento escolar. Que además era un deportista de alto rendimiento, ¿cómo se llama? Seleccionado nacional, estatal, de tiro con arco, justamente. Y cuando nos enfocamos en su rendimiento en el tiro con arco, comenzaron a fluir otros elementos. El caso es que en una competencia, iba para seguir siendo seleccionado en los siguientes juegos, me habló y me dijo, oye, tengo competencia, ok, ¿podemos tener una sesión? ¿Sí? ¿Cuándo lo tienes? Hoy, dentro de 3 horas. Hicimos una práctica como la película, así de sencilla. Enfócate en atender aquello que estás percibiendo, porque el tiro todavía no lo lanzas, ni siquiera estás en la posición, ni siquiera te llaman a tirar. Enfócate en lo que sí estás observando, escuchando, percibiendo. Y cuando sea tu turno, enfócate en eso que está sucediendo. Y orgullosamente sacó el segundo lugar. Ya no sirvió la atención. La atención en eso, en lo que estás experimentando en un momento dado. Y no en eso que todavía va apenas viene, ¿no? Y otro fue los policías de Chihuahua. Chihuahua. Que integrar de la compasión. Y hicimos una práctica de mindfulness. Y entonces se levantó y dijo, es que eso lo tenemos que hacer todos. Yo había practicado meditación. Y es muy interesante porque después de varios meses de meditar, te das cuenta
que podemos hacer mejores cosas y podemos hacer mejores cosas. Podemos disparar mejor. Porque entonces entrenas y llega un punto en el que solamente atiendes tu cuerpo, que ya volviste hábito, y cuando disparas sientes que todo es lento, calculas la pistola, te colocas en posición, pero en realidad lo haces en un segundo. Porque tu cuerpo lo hace en automático y solo tienes que permitir que tu cuerpo salga. Esta forma en la que el entrenamiento budista consciente te permite acceder al alertamiento para que entonces el proceso sea liberarte, permitiendo que tu cuerpo fluya. La práctica constante, la diligencia, diría esta maestra budista, la disciplina hace que la práctica se vuelva hábito. Se vuelve hábito porque tu cuerpo ya lo estabiliza. Tus redes neuronales, tus redes nerviosas en todo el cuerpo permiten que ese hábito se automatice. Tengas cierto nivel de automatismo y entonces te liberas de estar ordenando porque ya está metido en el cuerpo. Claro, es que hay una reordenación de la dinámica de las redes neuronales, ¿no? Que en vez de estar yendo, pues, surgiendo y yendo para donde no quieren, no sé, y se les dé la gana ir, empiezas a traerlas como en un tipo de reorganización. ¿Elasticidad? Sí. ¿Es elasticidad? Sí, pero un tipo de organización que tú intencionalmente le dices que tengan. Eso es lo interesante del caso humano. Que podemos decidir cómo queremos conformar esas redes solamente decidiendo qué es lo que vale la pena atender en un momento. Y una mente entrenada. ¿Por qué se cansa nuestra mente? Entonces, creo que tiene una respuesta de la naturaleza humana, del cuerpo humano, que es, tenemos un sistema que tiene que restaurarse constantemente para poder integrar la información. Y está también la red neuronal por defecto, ¿no? Que está como encargada de estar viendo para todos lados y buscando ganas por todos lados. Más o menos. Yo entiendo la red neuronal por defecto como el señor de los baños. El señor de los baños que está en la entrada del baño de las estaciones de camiones, que todavía existe, que sigo sin entender por qué existe esa figura laboral todavía, porque ya echas monedita al baño y tú pasas. El señor lo que hace es recibir tu moneda y meterte. Recibir el cambio y dártela. No, porque ya dice, ahí está el papel. Todo está automatizado, pero... Porque la plaza está ahí. Exactamente, entonces es un poco como ese señor, es una persona que está atenta a que cambie. La red por defecto es eso. Es la función cerebral que está manteniéndose para que cuando tenga que responder algo pueda cambiar e irse a donde tenga que irse. Y la atención lo que nos entrena, creo yo, que acabo de decir, es en decidir a dónde tiene que irse, cuáles rutas son las que hay que tomar y cuáles rutas son las que hay que reforzar con hábitos. Okay. Sociales en este caso, ya no solo, eso ya sobrepasa la individualidad. Entonces creo que una respuesta de por qué nos cansamos es, tenemos un sistema de atención que se asienta en un cuerpo que requiere restaurarse todo el tiempo para poder ser óptimo en la información que integra. Pero también tenemos una causa histórica y social que hace que esa información que decidimos que se integre no necesariamente ayuda a integrarse, o es demasiada, o atenta contra algo que es básico para nosotros y se contradice con ese sistema natural, con ese sistema biológico, digamos. Okay. Y tenemos además una causa individual, que también está cargada del elemento social y del elemento natural. Porque podemos estar aquí 5 personas teniendo una experiencia guiada equivalente, incluso teniendo el mismo trabajo, el mismo número de familiares, y aún así vamos a decidir atender diferentes cosas, de acuerdo a nuestra relevancia que hizo la persona. Okay. Y todo aquello que nos cansa va a ser eso, que sobrecargue, que no sobrecargue de información que no es necesaria y que no da tiempo a que se restaure el propio sistema de atención. Okay. Y para lograr lo que dice Luis, que sería atender lo que ya se volvió hábito, que todo sea más fácil, pues un ejercicio sería mandar todo a volar. O atenderlo con otro punto de vista, sin darle la relevancia que antes le dábamos. O mandar a volar. Pero hay cosas que no puedes mandar a volar. Exacto. O sea, simplemente, por ejemplo, hay gente, te lo digo por experiencia personal, ¿no?
A veces no es una actividad, sino es alguien que te pide la actividad, o un ente que tienes ahí, que es el que te estresa y que generalmente puede generar ese malestar. Si tú trabajas tu atención y decides que ese estímulo que te está mandando deja de afectarte, puedes seguirte enviando el mismo estímulo y tú ya no le das relevancia. Y eso sí se logra con el entrenamiento. O simbólicamente lo mandas a volar. También, Me refiero a que a mandar a volar es también decidir a qué sí, que no le voy a dar ese valor. Sí, claro. Pero Para que mi atención se enfoque en eso. también requiere una mente entrenada, Claro. porque podemos decir de dientes Claro. para afuera, lo voy a mandar a la fregada. Sí, no, Pero tienes que acá, hacer ya le mandé a la fregada y ya Ajá. le dije, vete a volar y le cerré la puerta, No. pero sigo pensando en eso. Tanto que ya le hablé 10 veces para decirle que lo voy a mandar a volar. ¿No? Para poder atender algo óptimamente necesitas las neuronas que reciban esa información. Y para que esas neuronas estén bien necesitan nutrientes, entonces tu sistema digestivo, respiratorio, todos esos sistemas que permiten que el sistema nervioso trabaje adecuadamente tienen que estar bien. Y para eso tienes que dormir, tienes que comer, tienes que tener actividad muscular, tienes que escuchar palabras bonitas que te activen. Es decir, tienes que tener un cuerpo cuidado. Cuando nos enfrentamos a una situación que demanda nuestra atención, nuestra energía se consume ahí, el oxígeno, el metabolismo, todo se va ahí. Y se tiene que restaurar comiendo, descansando, etcétera, para que otra vez este organismo esté en estado óptimo. Y la capacidad de poder integrar información, que ya es una abstracción, también se puede saturar. Se puede saturar en la medida en la que depende de la optimización de ese sustrato fisiológico. Y podemos distinguir más o menos, muchos estudios científicos se van en eso. ¿Cuántas letras podemos memorizar? ¿Cuántas direcciones podemos guardar durante cuánto tiempo? Si son medidas de lo abstracto a los que les damos cierta cantidad para saber qué sí y qué no podemos integrar. Y hasta dónde necesitamos descansar para seguir integrando más. Pero también hay momentos históricos, ¿no? Y personales y del mundo. ¿Por qué una persona un buen día decide ya no continuar con algo? Porque un buen día dice, ya me cansé de esta relación, ya me cansé de este trabajo, ya me cansé de esta ciudad. ¿Por qué en ese momento ya se percató de que esta información Que está constantemente... cambiaron los astros. Eso es puede ser una razón, puede ser una razón. A los Capricornios no nos afecta mucho porque son muy estables. Sí, cómo no. Yo tengo otros datos. Yo también. Pero sí entiendo que los signos más volátiles les puede costar trabajo. Pero ¿por qué un buen día nos cansamos? Porque un buen día la humanidad dijo a cortarle la cabeza a los reyes. Porque un buen día alguien se levantó para la independencia. Porque un buen día alguien se percató de que esto que vivimos nos cansaba desde hace muchos años. También tiene que ver con un proceso de atención individual que se va acumulando, se va transmitiendo, ¿no? Y también esa atención. Porque las enseñanzas del budismo continúan hasta acá en algo tan básico como es la atención. Y a la respuesta de Lore, cómo se restaura, no sé si el organismo, pero me concentraría en la mente, es a través de la atención, porque la atención sostenida, que lo ven las ciencias cognitivas y lo veía el Buda, se convierte como en un bálsamo que termina generando cierta sensación de bienestar. Hace muchos años, ya llevo 13 en esto, pero cuando empezaba a guiar las meditaciones o escuchaba cómo las guiaban, decía, descansa en la atención. Y yo no lo entendía muy bien. Fueron muchos años después, como estudiando esta parte de la fatiga mental, entender que cuando hay distracciones y la mente no está entrenada y va de un lugar a otro, la carga cognitiva aumenta, ¿no? Y eso fatiga. Y cuando diriges tu atención a un solo objeto,
la atención de estar dispersa descansa en un solo lugar. Y eso se siente bien. Esa es la metáfora del mono de la mente. El mono de la mente, sí, que ¿cómo se dice? La mente de chango, que va de un lugar a otro, y eso cansa al chango, ¿no? Cuando escuché esa metáfora del budismo me pareció muy bella para ilustrar la evolución de la mente humana. Primero porque de entrada retrata o la usa con un animal que es parte de nuestro linaje, ¿no? Primate. Pero además porque es mostrar que este mono que está brincando puede mantenerse atento, y en la medida en la que puede mantenerse atento, es decir, evita brincar de una información a otra y puede enfocarse en una en la que decide estar, adquiere relevancia humana. La humanidad es esa capacidad consciente de poder enfocar tu atención en eso que tú decides, que es diferente a la atención de mi perro Charena, que yo decido qué te debe atender él. Sí. Pero si por él fuera, atendería cada hoja que cae, y cada mosca que pasa, y cada galleta que cae en el suelo. Es esa capacidad de decidir voluntariamente como individuo y como sociedad qué atender. Y en esa medida decidir qué nos cansa o no, también es una decisión. Sí. ¿No? Y es lo que nos hace humanos. Que nos cansa no ser humanos del todo. Entonces, no tener la capacidad de poner atención sostenida nos hace menos humanos. Pues nos hace humanos en el camino un poquito más atrás que otro, no sé. Pero no sé, más atrás un paso, porque si lo ves en la historia estamos alejados 1 metro o 2 cada uno de otro. Suena muy fuerte eso. En el Dhammapada, en el texto este que les decía, el Buda lo que dice es que la atención es el camino a la inmortalidad. Inmortalidad se refiere a nirvana. Y que el no estar atento, ¿no?, es el camino a la muerte. Y los atentos no mueren, pero los que no están atentos es como si ya hubieran muerto. Y pienso en esas veces en las que llego de un lugar a otro y no sé cómo llegué ahí, sobre todo en casa, ¿no? Que salgo de la recámara y llego a la cocina y digo, ¿a qué vine? El síndrome del refrigerador. O que me traslado de mi casa acá y no recuerdo cómo llegué acá. De alguna manera es como estar automático. Muerto. Es que no es que tener mayor atención nos haga más humanos, porque no es el producto lo que es importante, sino la capacidad. ¿Y el proceso? Y la capacidad permite el proceso. Entonces, ¿qué nos hace humanos? Ser capaces de poder decidir qué atender y qué no. ¿Humanos o todos humanos? Es que no sé, siempre tenemos que caer en la comparación humanoide, humanista, para poder referirnos a otro proceso de especies, pero todas las especies, creo yo, por lo menos los mamíferos, los reptiles, las aves, tienen la capacidad de decidir qué atender o qué no. ¿En qué momento esa capacidad es humana? No lo sé. ¿O solamente humana? No lo sé. O no sé ni siquiera si es solamente humana. Humaniza. Pero comprendiendo al humano no como una especie, sino como una entidad, como una capacidad. Ajá, sí, y no hablando de niveles, ¿no? Exacto. Me estoy humanizando más que los otros, sino en este carácter ético que tiene la práctica de mindfulness en el budismo, ¿no? Es el estar atento lleva a generar una relación más armoniosa, bondadosa, compasiva con el entorno. Por eso es que cuando se habla que la atención plena generaría mejores sociedades, no es por todos estar aquí y ahora, es porque me doy cuenta que lo que hago, ¿no? Uno, me doy cuenta de lo que hago, pero dos, también me doy cuenta de que lo que hago tiene un efecto. Y tres, me doy cuenta que ese efecto no lo impacto en el otro, lo impacto también en mí. Como el policía. Como el policía, estar atentos implicaría darme cuenta del impacto que tengo en el mundo y del impacto que el mundo tiene en mí y actuar en consecuencia.
Entonces, ¿por qué nos cansamos? Porque se cansa nuestra mente. Está distraída. Bueno, me quedaría con esa conclusión. Y se distrae porque está cansada. Y se distrae, sí. Ahora, es muy complicado porque la atención sería causa, pero también sería efecto. En efecto. Sería inicio, pero también sería meta. Como decía hace rato, también la distracción es causa, pero también es síntoma. Y si lo vemos como síntoma, pues nos invitaría a como reflexionar qué cambios puedo generar, ¿no? Si en este momento tengo mucha fatiga mental y estoy muy distraído, sería una invitación para replantear qué puedo hacer diferente. Qué paradójico que cuando hablas de meditar o hablamos de meditar y de atender y nuestros celulares escuchan. Ahorita seguro prende mi celular. Cuando haga scroll voy a ver muchos mini videos de 15 segundos sobre cómo atender, cómo entrenar mindfulness, cómo poner atención, y cómo poner atención sostenida te calma, y cómo meditar solo 20 minutos al día te puede ayudar viendo un video de 10 segundos. Bueno, ese yo creo que va a ser por la hora un tema para otra sesión, Sí. de cómo las redes sociales, cómo el funcionamiento del mundo actual a través de internet, de inteligencia artificial, de redes, fragmenta nuestra mente, ¿no? O sea, nos dice, ve la distracción, ve, corre. ¿Cómo decidimos lo que debemos atender o no? Y la recompensa inmediata, ¿qué está detrás de eso? Sí, La recompensa inmediata. la recompensa inmediata. Bien. Ok. ¿Algo que agregar? ¿No? Nada. Luis, una última crítica. Te escuchamos atentamente. Me quedé pensando con lo último que mencionas, Alberto, antes de que empezáramos a hablar de origen o producto, y también reflexionando con lo que comparten Claudia y Lorena. También creo que la distracción podría ser producto de la no decisión. Es decir, vamos llevando un entrenamiento que nos hace desarrollar la capacidad o la facultad de entendernos en el presente, con nuestro impacto hacia las personas que nos rodean y también de cómo nos impacta el mundo a nosotros. Y como sujetos históricos, que también estamos condicionados desde la cuestión política, económica, académica, social, cultural, etcétera, pues a lo mejor es más fácil cargar la fatiga de la distracción que cargar con los resultados de un posicionamiento o de una decisión tan volátil como es mándalos a volar, ¿no? Entonces me quedo pensando si la fatiga es producto de la decisión de distraernos. Que si así fuera, nos ubica en un lugar de todavía más fatiga mental. Claro. ¿No? Nos cansamos de cansarnos. Nos cansamos de cansarnos. Y creo que esa es la trampa que hoy muchos vivimos, ¿no? Que llegamos a casa cansados de un día muy pesado, te tiras en el sillón, te tiras en la cama y empiezas a scrollear. Creyendo que sí descansas. Creyendo que sí descansas, pero lo que está ocurriendo es totalmente lo contrario, porque tu mente está saltando de distracción en distracción en distracción y terminas cansándote más. Entonces al otro día dices, me siento más cansado. ¿Y claro, ¿quién quiere sentarse a meditar? Es un hábito muy tremendo porque estoy recordando esas últimas vacaciones que tomé y veo los paquetes y entonces ves paquetes que dicen paquetes para descansar. Entonces te puedes tomar 3 días de descanso donde lo único que vas a hacer es ver un show en la alberca, tomar caipirinhas, ir a un balneario, bucear, aventarte un paracaídas y otras 5 actividades más diarias, ¿no? Y eso es descansar. Es decir, estamos elaborando toda una dinámica del descanso a partir de la distracción.
en una confusión que no... de dos conceptos que además son totalmente diferentes. Descansar y distraerse. Exacto. Me gustó mucho esto que propones y con esto quisiéramos... Bueno, yo quisiera ya cerrar mi intervención. ¿Cómo dijiste? Deleitarte en la atención. Descansar. Descansar. Descansar en la atención. Vamos a seguir. Y yo le añadiría la palabra casi goce y deleite. Porque cuando logras descansar, te sientes descansado, también te sientes un deleite, no necesariamente de placer sensorial, sino de bienestar, muy consciente del cual te deleite y quieres permanecer ahí. Cuando logras notar que esta atención en la cual descansas te hace sentir bien y te gusta, puedes reforzar más la práctica. Bueno, vamos a meditar. Te escuchamos atentamente.